Durante el proceso de aprendizaje podemos enfrentarnos a distintas variables que pueden acelerar o frenar la adquisición de nuevo conocimiento. El saber si el aprendizaje está siendo efectivo o no es una herramienta que nos permite hacer los ajustes necesarios para lograr la máxima eficiencia. Mi nombre es Víctor Hugo Reyes Prado y esta es la presentación de mi proyecto final en la materia de técnicas del cálculo integral. Comencemos definiendo qué es una curva de aprendizaje. Una curva de aprendizaje define el grado de éxito durante el aprendizaje en un periodo determinado de tiempo. En un plano con los ejes X y Y, el eje Y nos representa el tiempo transcurrido y el eje X los éxitos alcanzados durante ese periodo de tiempo. En economía, la curva de aprendizaje representa aumentos de productividad, entendida como la relación entre la cantidad de entrada por unidad de salida, como consecuencia de una forma mejor de hacer las cosas. Esto también se conoce como el saber hacer de trabajadores y directivos en una explotación de la tecnología. La curva de aprendizaje se ha aplicado en una amplia gama de problemas que van desde el estudio del rendimiento de una máquina hasta el crecimiento en la productividad en una planta de producción. Como podemos observar en la siguiente gráfica, está explicado esto que acabamos de ver. En el eje Y tenemos las unidades de tiempo y en el eje X tenemos la cantidad de éxitos o unidades producidas en este caso. Podemos observar que la curva baja y esto se debe a que la cantidad de tiempo requerida para la elaboración de cada uno de estas unidades va bajando, por lo que podemos observar también que si nos ubicamos en distintas partes de la curva podemos obtener una inclinación o una derivada negativa. Para explicar de forma más detallada esto, tenemos la teoría de curvas de aprendizaje. Estas curvas de aprendizaje como fenómeno se asocian directamente con la reducción en el número de horas de trabajo directo que se necesitan para fabricar un producto. A medida que aumenta el número de ciclos o cantidades producidas, el tiempo o el costo en tiempo por ciclo disminuye cuando estos son muchos. La teoría de esta curva propone que cuando se multiplica la cantidad total de unidades producidas, el tiempo por unidad disminuye en un porcentaje constante. Por lo que la gráfica anteriormente vista nos define bastante bien cómo visualmente podemos observar este fenómeno, que después nos permitirá hacer ajustes en los procesos de producción. En un proceso de producción o de aprendizaje promedio, tenemos distintos factores que hacen variar esta curva de aprendizaje o factores de los cuales dependemos al momento de obtener determinados resultados en estos procesos. Entonces aquí vamos a ver los más comunes. El primero que tenemos es el conocimiento del tema, habilidad, capacidad y talento. Esto nos denota principalmente qué tan relacionada está esta persona previamente al tema o a la actividad que se está realizando. Muchas veces esto se determina cuando la actividad por aprender o por realizar ya está relacionada a habilidades que el individuo tiene o que incluso nosotros mismos tenemos. Entonces, el aprender ese algo nuevo puede ser más rápido o, en caso de ser una actividad o ser conceptos totalmente nuevos, también puede ser más lento. Otro que determina el éxito o fracaso en el aprendizaje es el método de enseñanza, didáctica o métodos de aprendizaje. Como sabemos, existe una gran cantidad de métodos que nos permiten adquirir conocimiento para las distintas formas en las que la gente aprende.
Al ser todos distintos, se requieren métodos distintos, y esto también está determinado por el tipo de habilidad o de actividad que se va a aprender. Entonces, buscar la forma más eficiente de, de aprender o de enseñar va a ser muy determinante en este proceso. Otro de los factores que también determina es el contexto de aprendizaje. Esto es más bien una mezcla entre la armonía entre el método, lugar de enseñanza y el maestro o instructor. Esto también se ve afectado por el contexto temático y sucesión didáctica. Como ya se sabe, gran parte del aprendizaje en distintas habilidades está determinado por la frecuencia con la que ésta se practica. Entonces, también eso va a ser bastante determinante al momento de estar adquiriendo nuevas habilidades. Y por último, tenemos factores psicológicos. Estos ya son un poco más orientados hacia la personalidad de la gente. Aquí el primero que tenemos es falla en el aprendizaje por el método del maestro. Esto es un problema que se enfrenta muy comúnmente, que principalmente es un problema de comunicación. Muchas veces es detectado a tiempo y se arregla o se busca una alternativa, y otras veces puede tardar un poco más, por lo que el proceso de aprendizaje puede verse un poco frenado. Y por último tenemos el de profecía autocumplida. Este se da principalmente cuando el aprendiz dice ya saber el tema o expresar que esto se le hace muy sencillo. Esto principalmente dificulta porque causa un conflicto de comunicación, por lo que el método de enseñanza o la forma que tiene el instructor o maestro de enseñar esta nueva habilidad se ve frenada muchas veces, porque hay cierta confusión cuando el aprendiz está constantemente expresando que eso es muy sencillo o que ya se conoce. Entonces, sí, causa principalmente un problema de comunicación. Entonces nos puede frenar mucho esto. Y ahora sí, vamos a ver la función de la curva de aprendizaje. Esta función está determinada como una función con una variable x que se expresa como k por x a la b. En esta ecuación tenemos que la función f de x es el número de horas para producir una cantidad x de unidades. K nos representa el número de horas requeridas para producir la primera unidad. X nos representa el número de unidades, ya sea principalmente de unidades totales o de unidades objetivo. Y por último, B nos representa la pendiente de la curva, que como ya habíamos mencionado antes, como generalmente se nos presenta una mejora en la eficiencia, la pendiente de esta curva regularmente y de manera esperada va a ser negativa. De hecho, en esta gráfica que tenemos aquí es una gráfica de incremento típico de productividad. Aquí se nos presenta la forma más genérica o la forma más esperada en la que este proceso de aprendizaje va a tomar lugar. Como podemos observar, primero, al momento de realizar los primeros ciclos, la cantidad de tiempo requerida para hacer esta habilidad es bastante. Entonces, con el tiempo se va reduciendo. Como podemos observar, al inicio la reducción del tiempo baja de manera drástica, y esto se debe a que la mayoría de las veces al aprender una nueva habilidad, esto se hace el conocimiento adquirido, para empezar, es bastante drástico al inicio. Ya después se va estabilizando y la mejora ya comienza a ser algo más difícil de ver. Sin embargo, ya es una estabilidad que nos permite realizar la actividad nueva de manera eficiente. Entonces, esto no es problema, más bien es lo esperado. Ahora, para ver esto de una manera más clara, vamos a ver un ejemplo sacado de internet.
con la aplicación de esta propiedad. El ejemplo dice: en una empresa dedicada a la manufactura de productos farmacéuticos de uso humano, organice su línea de producción del producto amoxicilina de la siguiente forma. Tiene la línea A, que se encarga de la síntesis del producto, la línea B, tableteo del principio activo, línea C, empaquetado en foil y embalaje primario, y la línea D, que se encarga del embalaje secundario. Al hacer una medición de tiempos de cada línea para 40 ciclos, se obtuvo que la línea de aprendizaje de la línea C se puede describir con la siguiente ecuación. Y aquí tenemos f de x es igual a 610.3 x a la menos 0.2393, y que, como ya habíamos observado, una pendiente negativa es esperada porque nos describe un aumento en la eficiencia. Entonces esto es bueno, y lo que tenemos que hacer es determinar el número total de horas hombre requeridas para el empaquetado de 60 ciclos adicionales. Lo que vamos a hacer aquí es primero poner atención a cómo llegamos a esta función. Aquí se nos dice que con 40 ciclos se obtuvo esto. Entonces esta función abarca desde la primera unidad creada, bueno, en este caso de la que se hizo el embalaje, hasta la unidad número 40. Esto nos va a permitir hacer una predicción bastante acertada de cómo van a ser los siguientes 60 ciclos. Entonces, para el desarrollo tendríamos lo siguiente. Para esto vamos a utilizar una integral definida que va a ir de 40 a 100. Esto debido a que nuestro inicio va a ser justo después de las primeras 40 unidades producidas, y con las 60, que es lo que necesitamos saber, pues vamos a llegar a 100. Entonces la integral va de 40 a 100 y ponemos la misma función. Como podemos observar, es una integral de las más básicas, que es una variable a una potencia n, ya debido a que el 610.3 lo podemos tratar como una constante, entonces lo sacamos de la integral. Lo que se hace aquí sencillamente es, bueno, como nos dice la función básica de la integral, se le suma 1 al exponente, lo cual nos da 0.7607, y esto nos va a dividir a la variable, y también va a ser la potencia nueva de nuestra variable x. Como la variable es definida, entonces vamos a sustituir en el valor de x el extremo de arriba menos el extremo de abajo. Entonces lo que tenemos es el 610.3, que nos va a multiplicar a esta fracción, que es primero el primer valor de x a la nueva potencia menos el segundo valor de x a la nueva potencia. Todo esto sobre el valor de la potencia. Esto nos da aproximadamente 13.377.5453 segundos, que es un aproximado de 3.72 horas hombre. Entonces, la respuesta sería: el total de horas hombre requeridas para el empaquetado de 60 ciclos adicionales es de aproximadamente 3.2. Como podemos observar, el cálculo aquí es bastante sencillo. Lo que nos puede llevar más tiempo es la interpretación del problema y la obtención de la función que nos describe el proceso. Pero una vez hecho eso, de resto es bastante sencillo. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.